Estimados amigos y amigas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el día de hoy me encuentro con el doctor Luis Hernando Cebriá, quien es profesor, conocido también doctor de la Universidad de Valencia de España, es especialista en Derecho Societario, versado en contratos mercantiles y en temas de contabilidad empresarial. El profesor Cebriá se encuentra de visita en nuestra facultad y ha tenido el gesto de aceptar un episodio un poco para hablar de la evolución del derecho mercantil y societario en Europa y su adaptación a nuevas demandas del mercado, así como la importancia que tiene la investigación jurídica en la formación de los estudiantes. Muy bien, profesor Cebriá, bienvenido a esta casa de estudios y espero que este espacio le sea de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Para comenzar, destacando su experiencia como especialista en Derecho de Sociedades y pedirle que nos acerque un poco al panorama europeo en esta rama del derecho, siendo que sabemos que a nivel de la Unión Europea existe cierta armonización en lo que respecta a tipos societarios y a figuras societarias en general, elementos comunes que son concurrentes. ¿Usted considera que dentro de los Estados miembros actualmente ha habido iniciativas particulares para mejorar el panorama del derecho societario y mercantil, ya sea a nivel estructural o normativo? ¿Qué casos o reformas destacaría usted como ejemplos clave de esta dinámica interna? Muy bien, muchas gracias por la pregunta, también por la invitación. Esta pregunta es una pregunta compleja que tiene varias cuestiones, porque el derecho de sociedades puede ser interpretado desde diferentes perspectivas. Una seguramente sea la tipológica, en cuanto a la creación de tipos o de formas sociales. Yo diría que son dos los ámbitos en los cuales encontramos una adaptación de los modelos y que tiene incidencia en diferentes países. Uno sería desde el punto de vista de la sostenibilidad, el reconocimiento de tipos sociales que acojan la sostenibilidad. Este es el caso de la Società Benefit, por ejemplo, en Italia, o de la Sociedad de Interés y Beneficio e Interés Común en España, que se ha regulado también recientemente, aunque no ha tenido un desarrollo normativo posterior. Esa sería una de las facetas que yo creo que cabría considerar. La segunda sería la relativa a formas sociales, no tanto específicas, pero sí buscando un cierto modelo de empresa que en España ha adoptado la forma de empresa emergente. Son las conocidas como las startups, es decir, a través de una ley específica que lo que trata es de favorecer el ecosistema para la creación de empresas tecnológicas que denominamos de rápido crecimiento o emergente, de tal forma que el derecho de sociedades ha servido como el esquema general sobre el cual establecer ciertas especialidades para el desarrollo de estas formas especiales o de estas singularidades que encontraríamos en el ámbito societario. Justamente ya habiendo abordado un poco este panorama europeo, ¿usted considera que las regulaciones que existen actualmente entre América Latina y Europa se distancian mucho, están más cercanas de lo que se parece? A ver, esta es una pregunta interesante, y es una pregunta interesante por la consideración de la inspiración de las regulaciones, de tal modo que vamos a encontrar elementos comunes entre principalmente España y Latinoamérica por las vinculaciones históricas, culturales que nos han unido. Sin embargo, también encuentro que desde el punto de vista de la codificación que inspira la regulación española en materia de derecho mercantil, y también en Latinoamérica podemos decir que como consecuencia de este proceso la influencia del derecho francés también se hace notar en el derecho tanto español y creo que también en el latinoamericano. Por otra parte, habría que destacar que el derecho latinoamericano, seguramente en mayor medida que el derecho español, que también, pero no tanto, en particular cuando hablamos de derecho de sociedades,
tiene una cierta influencia o ha recibido cierta influencia del derecho anglosajón a partir del derecho norteamericano, seguramente con mayor relevancia en Latinoamérica, y con mayor relevancia del derecho inglés en el caso español, y esto tiene su razón de ser porque durante mucho tiempo el Reino Unido fue parte de la Unión Europea, hasta tiempos muy recientes. Esto hace que también el derecho español en buena parte se encuentre influenciado por otros derechos de países miembros de la Unión Europea, no solo el derecho francés, sino en cierta medida, aunque más alejado, el derecho alemán, que tradicionalmente entre la dogmática española siempre ha tenido un peso relevante. Yo diría que esos son los elementos comunes y digamos algunas diferencias también entre estos ordenamientos. Perfecto, doctor. Ahora bien, me gustaría continuar con un concepto clave que creo que es muy interesante, ya que abre la puerta a discusiones tan importantes como es el fenómeno del buen gobierno societario o la responsabilidad social empresarial, que también puede servir de mucha ayuda a nuestros colegas que están interesados en el tema societario y mercantil, que es esta noción del soft law y su interacción con el hard law. ¿Cómo se entrelazan estos dos tipos de normas en el derecho mercantil y en la actualidad, cuando hablamos de estas ramas del derecho, debemos asumir su coexistencia? Esta es otra pregunta interesante en cuanto a la forma en la cual se regula el derecho mercantil. Sabemos que, por ejemplo, la rama donde mayor desarrollo ha tenido en los últimos tiempos este enfoque del derecho del soft law a través de los códigos de buen gobierno es en el ámbito de las sociedades cotizadas, pero no solo, existen otros ámbitos en materia de ciberseguridad. Tenemos un código de buen gobierno en España en esta materia, también de los intermediarios financieros, de los inversores institucionales. Tenemos otro código de buen gobierno que actúan de forma diferente en uno y otro caso. ¿Por qué? Incluso dentro del soft law, que podemos traducir como derecho blando, nos encontramos con diferentes formas de formulación. La clásica es aquella que distingue entre las normas de cumplir o explicar, es decir, diga usted por qué se separa de esta recomendación, porque es una recomendación, no es una imposición. ¿Con qué nos encontramos o cuál es la experiencia en este ámbito, que es el que ha tenido una mayor trayectoria, al menos en el derecho español, aunque ustedes también aquí en Perú tienen un código de buen gobierno para las sociedades, creo que más amplio, más allá de las sociedades cotizadas, con carácter general. Nos encontramos con que en la práctica, digamos que es el mercado el que va a dar lugar a ciertas exigencias o ciertos criterios de lo que se considera adecuado, bueno para el gobierno corporativo, bueno para los inversores, confiere transparencia, seguridad a la inversión, por lo tanto favorece el desarrollo de los mercados financieros. Y esas soluciones se introducen por vía de las recomendaciones, de tal forma que esas recomendaciones pueden ser seguidas o no por las empresas y de diferentes sectores, no solamente de sectores regulados, sino otras que pueden estar cotizadas. Es cierto que muchas veces esta forma de regular este derecho blando lo que nos sirve es de un campo de pruebas. Cuando ya existe un cierto consenso sobre una solución, esto después pasa al derecho imperativo, la norma escrita o la norma que exige un cumplimiento. Pero esto lleva un proceso, digamos, de filtración, donde pasa por el derecho blando. En España al menos tenemos unos informes que se han de comunicar sobre el seguimiento, y cuando ya esa recomendación es comúnmente aceptada, tiene carácter, digamos así, general, se aplica en el derecho que se puede decir, si uno es el blando, otro sería el duro, o el derecho en firme. Entonces ambas formas yo creo que cohabiten, y es bueno que cohabiten, porque no todas las soluciones sirven para todas las sociedades ni para todas las empresas. Entonces lo que permite este sistema de recomendaciones es modelar la recomendación o el gobierno corporativo las características de la empresa, que es una fórmula
que no se puede llevar a cabo cuando se introduce en la ley, porque la ley es de general aplicación, por lo cual no toda la solución que vendría establecida en la ley podría ser buena para una gran mayoría de sociedades o de empresas y sin embargo ser perjudicial aunque fuera para una minoría, y en ese caso esa norma dejaría de ser justa para todos en el mercado, con lo cual es una forma de, digamos, de cohabitar, de regular, de existir dentro de la conducta esperada u obligada de administradores, directivos, encontrar fórmulas que en el fondo sirvan por diferentes vías para patrocinar un correcto gobierno corporativo. Bien, doctor. Algo que también quisiera mencionar es que nosotros sabemos que el derecho societario no es un derecho que permanece, sino que es un derecho que está en constante evolución, en constante transformación, y cada vez más con el paso de los años se van presentando nuevas problemáticas. Ahora, quisiera consultarle con respecto a su propia perspectiva si cree que ante estas nuevas tendencias económicas y sociales es pertinente la creación de nuevas formas societarias, nuevos tipos legales que permitan una adaptación más eficaz a estos cambiantes, a estas nuevas exigencias, ¿no?, que son cambiantes en el mercado, o en todo caso, si es que las estructuras societarias actuales dentro de la Unión Europea son ya suficientemente flexibles como para responder ante estos nuevos desafíos. Otra pregunta interesante. Aquí, en este punto, ya lo decía el profesor Garrigues, que fue el fundador, digamos así, del derecho mercantil moderno en España. El derecho mercantil no es, sino que constantemente está siendo. Aquí, entonces, nos planteamos estas cuestiones en torno, de nuevo, a la tipología societaria, a la flexibilidad, porque es importante que los operadores económicos encuentren con espacios en los cuales organizar sus intereses con suficiente libertad, pero también con tutela del resto de intereses presentes en el mercado, sean inversores, acreedores, trabajadores. Es decir, que nos vamos a encontrar con diferentes sujetos que van a tener intereses que en ocasiones serán contrapuestos, pero en otros pueden que sean complementarios y que se puedan utilizar para encontrar una correcta conformación de todos estos intereses. ¿Aquí con qué nos encontramos? Bien, aquí ya hemos hablado de que determinadas empresas o sociedades tienen una cierta trascendencia en el mercado. Se introdujo ya hace años la figura de la empresa de interés público, con ciertas normas de regulación y de control por parte de los auditores de cuentas. Nos encontramos, ya he comentado la figura esta de las sociedades de beneficio e interés común. Yo sé que en determinados países de Sudamérica han tenido mucho éxito las sociedades simplificadas por acciones. En España se creó una fórmula a través de la sociedad limitada que sin embargo no tuvo el éxito esperado, pero básicamente porque la sociedad limitada ya confería la suficiente flexibilidad a los socios para poder configurar sus intereses, y por eso del éxito de esta forma. En el fondo no creo que sea una cuestión tanto de crear nuevas formas sociales, en determinados casos no es necesario, sino emplear correctamente las existentes. Esto en Europa tiene diferentes plasmaciones, porque generalmente la armonización ha venido dada desde la perspectiva de las sociedades anónimas, que son las grandes sociedades, la regulación de las sociedades privadas o de las sociedades de carácter cerrado, digamos que se ha dejado a las características y a las tradiciones históricas propias de cada jurisdicción. Si bien es cierto que en todas las jurisdicciones en ámbito europeo estas fórmulas son fórmulas de carácter preeminentemente contractual, lo que deja margen de maniobra a la autonomía de voluntad suficiente para organizar estos intereses. Incluso en estas figuras lo que nos estamos encontrando es una tendencia a rebajar las exigencias en cuanto al capital, en cuanto a cualquier restricción que se pueda establecer en la ordenación de los intereses, más allá del carácter cerrado de estas sociedades, pero en el resto de elementos encontramos situaciones de sociedades con socio único, sociedades con capital en la Constitución muy reducido, incluso de 1 euro, lo cual
no es, como digo, seguramente no sea una cuestión tipológica, sino de ordenar correctamente qué otros intereses pueden estar presentes en las sociedades y qué otras formas jurídicas pueden servir para dar respuesta a esos otros intereses, qué sé yo, entidades de la economía social, sociedades laborales, como es el caso que tenemos en España, cuando los trabajadores participan en capital social, u otras modalidades que sirvan para atender a estos intereses. Por lo tanto, al menos en Europa y en España tenemos una presencia de tipos sociales suficientemente amplia, yo creo, hasta el momento, para atender todas estas situaciones sin necesidad de ampliar los tipos. Interesante, doctor. Ahora, para finalizar la entrevista, quisiera plantearle esta pregunta que va muy de la mano con su experiencia dirigiendo trabajos y proyectos de investigación académica. ¿Qué reflexión usted podría darnos sobre la importancia de la investigación ahora nosotros siendo estudiantes? La idea que les quería trasladar a los estudiantes, a los que estén viendo esta sesión o este blog, es que, como hemos dicho anteriormente, el derecho no es una realidad estática, es una realidad cambiante. En cuanto que es una realidad cambiante, esto lo comento muy frecuentemente con estudiantes, investigadores, doctorandos, que es importante emplear correctamente las técnicas jurídicas. Y es relevante porque el derecho cambia atendiendo a las características, a la evolución humana, a la evolución social. Hoy en día es cierto que existen muchas fuentes de conocimiento, pero no todas las mismas fuentes de conocimiento tienen el mismo valor. De tal forma que hoy nos encontramos con una cantidad de información, sobre todo derivada de Internet, que nos da, digamos que el estudiante que está en un proceso de formación está sobreexpuesto a esta cantidad de información. Lo relevante no es la cantidad de esa información, lo relevante es la calidad de esa información. Por lo tanto, la principal cuestión hoy en día es seleccionar correctamente cuáles son los materiales de estudio para saber analizar, reflexionar y avanzar en el conocimiento del derecho. Porque el derecho, ya lo decía Jering, está ahí para aplicarse. Y si no aplica y no da soluciones, el derecho no es útil. Entonces pierde su razón de ser. Pero no cualquier argumento es válido dentro del derecho. Por lo tanto, la investigación es relevante. Y esto, por ejemplo, en Alemania está muy presente. No sé si habéis tenido la ocasión de alguno de estar en Alemania, pero en Alemania, cuando sacas un billete de tren o un billete de avión, si eres doctor, lo pones en el billete de avión, en la boleta, creo que dicen ustedes. Pues, ¿por qué? Porque se le da importancia a la condición de doctor, en el sentido que ser doctor es acreditar las capacidades para discurrir y ser capaz de crear conocimiento. Desde ese punto de vista, la investigación siempre va a ser relevante, en tanto que la investigación requiere una base muy elevada respecto al conocimiento existente y la capacidad de adelantar o avanzar en la ciencia, en este caso la ciencia del derecho. Por lo tanto, la investigación es un elemento clave que no solo sirve para avanzar, sino que en nuestra disciplina, al menos en nuestra disciplina, va a tener una variante no únicamente teórica, sino práctica. Con lo cual, esta aplicación práctica da sentido al estudio o el avance en la ciencia del derecho. Y de ahí su importancia en cuanto va a servir para dar aplicación, va a tener, evidentemente, va a servir para formación propia del jurista, pero al mismo tiempo va a poder ser utilizada en la práctica del derecho.
Muchas gracias, doctor, por este importante recordatorio siempre de la relevancia que tiene la investigación jurídica en nuestra formación. Para mí ha sido un honor contar con su presencia y antes de despedir este segmento, quisiera usted dirigir algunas palabras a los miembros de la comunidad PUC o a los estudiantes de Perú en general. Bueno, pues en primer lugar agradecer la presentación, agradecer este tiempo, esta atención y animar a los miembros de la comunidad, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que aprovechen su tiempo en la universidad. Al fin de cuentas, todos hemos pasado antes como estudiantes por la universidad. Es un tiempo que, digamos, que en la vida es importante pasar por diferentes etapas y aprovechar al máximo esas etapas. Esta es una etapa de formación, una etapa académica. El pasado nunca vuelve y lo importante es vivir esa etapa con toda su intensidad. En este caso, con la intensidad académica, que está en la universidad. Puede hacer otras muchas cosas, pero entre ellas es importante también, aparte de crear amistades, y son amistades que luego duran toda la vida, pues realizar deporte, pero lo principal, la universidad se viene a estudiar y a formarse. Esa es la recomendación que les daría. Muchísimas gracias, doctor. Y a ustedes, amigos, por sintonizarnos en este capítulo. Conmigo y con sobre todo el doctor Cebrián será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.